Bueno, por acá estamos de nuevo. Tenemos un pequeño inconveniente. Quiero que por favor me confirmen si tenemos sonido. Si me pueden enviar una manito o un mensajito ahí si ya tenemos sonido, por favor. Dime. Bueno, aquí seguimos. Por favor, si alguien me puede confirmar si ya tenemos audio. Audio, ok, me está escribiendo por aquí Juli. Listo. Entonces, seguimos. Ok, aquí ya tenemos sonido. Muy bien. Les pido mil disculpas, como sabemos todos. Y tenemos algunos ajustes. Listo, perfecto. Listo, bueno. Ah, ok, aquí ya tenemos sonido. Muy bien. Les pido mil disculpas, como sabemos todos. Ok, vamos a dar un minutico para retomar aquí el video, seguir ajustando aquí el audio. Un saludo especial a Miguel Varela, que se acaba de conectar, junto con Génesis, Samu. Dios les bendiga, muchachos. Ok. Se fue el audio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí ensayando el audio, por favor. Algo está pasando aquí. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Sí? Bueno, Miguel, por favor, me confirma si ya llegó el audio. Ya estamos aquí. Por favor, quiero que me confirmen si ya llegó el audio.
¿Ahí me escuchan, muchachos? Es que se escucha muy bajito, no sé si seré yo que estoy hablando muy bajito. ¿Ahí qué tal? ¿Qué tal ahí? Está bajito el audio. ¿Qué estará pasando acá? Vamos a mirar. Pues si no, vamos a hacer lo siguiente. Ahí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Vamos a mirar así a ver si lo podemos manejar de esta manera. Quiero que me confirmen ahí, por favor, el volumen. Vamos a ver si por este lado lo podemos manejar, si se escucha mejor. Ah, ok, creo que ahí se escucha mejor. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Vamos a mirar así a ver si lo podemos manejar de esta manera. Ok, ahí sí ya. Quiero que me confirmen ahí, por favor, el volumen. Perfecto. Vamos a ver si por este lado lo podemos manejar, si se escucha mejor. Ah, ok, creo que ahí se escucha mejor. ¿Me prestas el cosito? Vamos a mirar así a ver si lo podemos manejar de esta manera. Ok, ahí sí ya. Quiero que me confirmen ahí, por favor, el volumen. Más a la ahorita. Perfecto. Ok. Vamos a ver si por este lado lo podemos manejar, si se escucha mejor. Listo. Listo. Vamos a ver si por este lado lo podemos manejar. ¿Será que sí? Ahí. Bueno, ok. Listo. Bueno, ahora sí vamos con toda. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Bueno. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, ¿ahí me escuchan? Creo que se fue otra vez. Ya. Bueno. Ok. Bueno, un saludo muy especial a Luz Enid Ortiz, que se acaba de conectar también con nosotros. Hola, 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 hola. Saludo súper especial para todos ustedes. Listo, ya parece que acabamos de solucionar el pequeño inconveniente de sonido, pero ya estamos aquí con toda. Para el Señor no hay límites, para el Señor no pasa absolutamente nada. Estos son pequeños ajustes que vamos a ir manejando en el camino. Les pido mil disculpas a todos y cada uno de ustedes, pero bueno, vamos a dar inicio ahora hacia nuestra reunión. Bueno, vamos a iniciar nuestra oración
que creo que no se escuchó ahí. Por favor, quiero que inclinen su rostro ahí donde están, cierren sus ojos con reverencia al Señor, por favor, no importa que estén ahí en sus casas. Tal vez muchos dirán, no, pero pues igualmente no me están viendo, pero quiero decirte que yo no te estoy viendo, ni la pastora los está viendo, pero el Señor sí los está viendo ahí donde están ustedes. Él está viendo sus vidas, está viendo sus corazones, la disposición con la que están en este momento. Entonces quiero que por favor estemos muy conectaditos con este mensaje, que yo sé que les va a impactar, que es de parte del Señor directamente para cada uno de ustedes. Entonces, por favor, ahí donde ustedes están, si están en familia, qué rico que se pudieran tomar de las manos. Bueno, si ya se aplicaron gel antibacterial, tómense ustedes ahí de las manos como familia, inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor para que Él nos hable y nos dirija. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos regala, Señor. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de las dificultades, de las circunstancias, Señor, tú estás presente en nuestras vidas, estás presente en nuestros hogares, Señor. Estás presente en nuestra iglesia, Casa del Alfarero, Señor. Padre Santo, dirigiendo nuestras vidas. Quiero poner este tiempo, Señor, en tus preciosas manos y que seas tú quien me dirija, Señor, y que yo pueda ser instrumento en tus manos, Señor, para llevar este mensaje que ha nacido de tu corazón, Señor, para cada uno de los chicos, para cada una de las familias que está allá detrás de las pantallas, Señor, de los celulares, de los televisores, de los computadores, Señor. Para ti no hay límites, Señor, y yo sé que tú vas a hablarnos de una manera sobrenatural, Señor. Que tu unción sea derramada en este preciso momento, Señor, para que podamos sentir tu presencia, para que podamos sentir el fuego de parte tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo coloco este tiempo en tus manos y que hables a cada uno de nosotros, Señor, en gran manera. En el nombre precioso de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos con toda. Quiero por favor que ahí donde ustedes están, espero que tengan su Biblia ahí a la mano. Si no, le voy a dar ahí 5 segunditos para que se acerquen, tomen su Biblia. Vamos a estar estudiando Daniel capítulo 6, versículo 1 al 28. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 28. ¿Listo? Espero que ya tengan ahí sus Biblias. Vamos a hacer cuenta que estamos en la iglesia, muchachos. Como les decía hace un momento, creemos que nadie nos está viendo, que no está la pastora ahí, que no hay ningún personaje ahí mirándonos. Pero quiero que sepan y entiendan que el Señor sí los está viendo sus vidas, sus corazones, su disposición y todo lo que estamos haciendo desde acá para llevarles la palabra del Señor. Entonces quiero que tomen su Biblia, por favor, y síganme en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 28. Vamos a estar leyendo, pero vamos a ir poco a poco, vamos a estar hablando de la vida de Daniel. ¿Listo? Daniel aquí nos va a estar hablando, voy a explicarles un poco, hacer una pequeña introducción en este capítulo. Nos hablan cómo Daniel sigue siendo probado en el transcurso de su vida. En el capítulo 6 dice que Daniel tiene ya una edad avanzada, aproximadamente 80 años de edad, y aún con esa edad y con todo lo que él ha venido recorriendo en su vida, sigue siendo probada su fe, ¿cierto? Si vemos Daniel capítulo 1, en el capítulo 1 Daniel tenía aproximadamente 18 años, es decir, tal vez la edad que muchos de ustedes, muchachos, en este momento tienen o están cerquita de esa edad, y siempre fue probada su fe, la fe de Daniel. En este tiempo Daniel era un chico. En el capítulo 1 nos hablan cómo Daniel desde muy joven siempre fue un chico muy activo, muy dispuesto, muy claro en sus ideas de quién era Dios en su vida. Siempre puso a Dios delante de él para cualquier decisión que tomara, y esto pues dio gracia delante de los hombres para que él llegara a ser quien fue, ¿verdad? Entonces, él cuando era joven fue muy audaz, ¿cierto? Y siempre se propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey, ¿cierto? Vuelvo y digo, él humanamente le estaba sirviendo a un rey, pero siempre tuvo muy en claro que al que tenía que honrar
y serle fiel y darle toda la gloria era al Dios Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre lo tuvo muy en claro, sin importar qué le acarreara esto, ¿cierto? Entonces, y pues con su actitud siempre tuvo la gracia de Dios, y Dios siempre lo respaldó en todos los pasos que él dio y en todo su caminar. Entonces, volvemos al capítulo 6 de Daniel. Ya él tiene una edad avanzada, como lo decía anteriormente, pero sin importar las pruebas que siempre se le atravesaron en el camino, siempre fue fiel a la palabra y siempre estuvo respaldado por Dios, ¿cierto? Esto nos lleva a pensar, o me llevaba a mí a pensar, ¿cuántos de nosotros siempre que hemos empezado nuestra vida en Cristo, cuando empezamos con todo el fuego del mundo, queremos seguirlo, queremos comernos el mundo, ¿cierto? Con hacer actividades para honrar el nombre de Dios, para llevar el evangelio, siempre queremos hacer mil cosas, ¿cierto? Pero en el momento en que empieza a transcurrir el tiempo, y empezamos a tener situaciones, dificultades, circunstancias en la vida que todos pasamos, a veces tratamos de como que bajar la guardia y de hacer un alto en el camino, de empezar a bajar el nivel, y nos vamos olvidando de ese fuego y de quién fue el que nos sacó de todas esas circunstancias que vivimos antes de conocerlo a él, ¿cierto? Eso no fue como una opción en la vida de Daniel, porque él, sin importar las circunstancias, siempre tuvo en claro quién era Dios en su vida y cuál era el propósito que Dios tenía en su vida, y siguió adelante sin importar. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 6, ¿verdad? Entonces, acá la edad y el tiempo no son obstáculos para seguir a Dios. La edad y el tiempo no son obstáculos para seguir el camino de Dios, para seguir sus caminos. Entonces, quiero que vayamos ahora sí a Daniel capítulo 6, versículo 1, ¿cierto? Quiero decirte, chico, que me estás escuchando en este momento, que el enemigo siempre tratará de destruir tu fe. Siempre. Y eso lo vamos a ir viendo acá en el capítulo que vamos a estudiar hoy. El enemigo siempre va a querer destruir tu fe, ¿cierto? Porque mientras que tú tengas fe, vas a avanzar. Siempre vas a avanzar. Y no vas a permitir que nada pase en tu vida. Entonces, dice Daniel, capítulo 6, versículo 1. Dice, Daniel en el foso de los leones. Bueno, acá quiero decirles, yo titulé esta charla Durmiendo con el enemigo. Tal vez sonará un poco descabellada pues el título de este mensaje, pero cuando empecemos al transcurrir de la charla y de explicar este mensaje, se van a dar cuenta del por qué le coloqué así, Durmiendo con el enemigo. No quiere decir que tu esposa sea el enemigo, que tu esposo sea el enemigo, o que tus hermanos o tus padres sean el enemigo. No, vamos a ir estudiando la palabra y vamos a sacar la conclusión de por qué le coloqué este título a la charla, Durmiendo con el enemigo. Listo, entonces Daniel capítulo 6 versículo 1 dice, pareció bien a Darío era el rey, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Sátrapas, para que me entiendan de pronto, es como diputados al tiempo de hoy, por decirlo de alguna manera, son como diputados. Entonces, pareció bien al rey Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Listo? Entonces, dice que el rey Darío pensó en convocar o poner 120 diputados, por ponerlo en los tiempos de hoy, en las palabras de hoy. Pero sobre esos 120 diputados quería poner 3 personas que los gobernaran a ellos, que todos esos 120 diputados le rindieran cuentas a esos 3 gobernantes que el rey Darío iba a poner, como para de cierta manera él no tener directo contacto con ellos y que pues se volviera ahí como un boroló con todo esto, ¿cierto? Y entre esos 3 gobernantes escogió a Daniel, ¿cierto? Como les decía, Daniel siempre anduvo sin mancha,
sin arruga, como dice la palabra. Él siempre fue muy recto en todo lo que hacía. Él siempre fue respetuoso de las leyes, de su vida, de las personas que lo rodeaban, y siempre fue muy correcto. Entonces por eso el rey Darío pues decidió colocarlo a él como gobernante. Dice, versículo 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Dice que en Daniel había un espíritu superior a él. Entonces, lo que yo les decía, primero que todo, pues él tenía en su vida a Dios, ¿cierto? Y segundo que todo, no solamente tenía a Dios en su corazón y en su vida, sino que lo mostraba, no en todo momento siendo aleluya, diciendo Dios, 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 sino en todos sus hechos, en todo lo que él hacía. Él era muy puntual, era respetuoso, era correcto, era recto en su trabajo, en todo lo que hacía. ¿Listo? Entonces por eso halló gracia delante del rey Darío, y por eso dice que era más que los gobernantes que él iba a poner, y más que los diputados. Vamos al versículo 3. Bueno, acá en el versículo 3 quiero hacer una aclaración, o una pregunta más bien. Cuando acá dice que Daniel estuvo en la mente, o sea, el primero que pensó el rey Darío fue en Daniel, por su testimonio, ¿cierto? Por cómo llevaba su vida tan recta. Yo quiero preguntarte a ti, chico, que me estás viendo, o a la persona que me está viendo en este momento. Quiero que nos preguntemos, ¿será que nosotros estamos en la mente de nuestros jefes, de nuestros profesores, o aún de nuestros pastores, líderes? ¿Será que nosotros estamos en la mente de ellos para que nos escojan para algo, para una tarea específica? ¿Será que ellos tienen esa confianza en nosotros respecto al testimonio que nosotros estamos dando, respecto a nuestro caminar día a día? ¿Será que ellos nos tienen en mente en este momento? ¿Será que cuando dicen necesito alguien, un ejemplo en el trabajo, será que dicen necesito un chico que necesito encomendarle una tarea súper específica, que me supervise tal cosa? ¿Será que el primero que piensan es en nosotros como cristianos? ¿Sí? ¿Será que sí estamos dando ese testimonio como cristianos de rectitud, de justicia? Eso es lo que nos habla aquí de Daniel. Daniel, el rey Darío sí pensó primeramente en Daniel para ser gobernador de estos diputados. ¿Listo? Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Acá vuelvo y repito, o sea, Daniel era tan recto, pero cuando a él le dieron ese nombramiento sobre estos 120 diputados, lógicamente no les pasó a gustar mucho a ellos, ¿cierto? Por la envidia que se vive siempre. Eso al tiempo de hoy no ha pasado, sigue igual, porque hay mucha envidia en el mundo, porque siempre si a ti te colocan acá en este lugar, entonces el otro resulta que también quería estar allá, entonces empieza a quejarse, porque a él, porque no a mí, porque no me escogieron a mí, yo era más apto, yo tenía más dones, yo tenía más cosas para dar ahí, ¿cierto? Eso es lo que le pasó a Daniel. Empezó a tener, digamos, envidia. Estos diputados le empezaron a tener envidia y a quejarse de por qué lo ponían a él ahí y no a uno de ellos. Pero ahí entran a jugar, precisamente vuelvo y digo, nuestro testimonio. ¿Qué hicieron estos 120 diputados? Empezaron a investigar a Daniel para buscarle, como decimos nosotros hoy en día, el quiebre, ¿cierto? Buscarle el quiebre a Daniel. Lo mismo pueden hacer con nosotros en cualquier momento de nuestra vida, ¿cierto? Alguien se puede parar a buscarnos el quiebre, a ver en qué fallamos, qué error podemos cometer para caernos encima, como decimos hoy en día, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿será que lo que estamos haciendo el día de hoy lo estamos haciendo con excelencia, con integridad? ¿Nuestros talentos solamente los estamos utilizando en la iglesia o los estamos utilizando afuera? ¿Cierto? En este momento no tenemos iglesia, hablo de iglesia como 4 paredes, en este momento me refiero, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estamos en la cuarentena a nivel mundial,
Mi pregunta, chico, que me estás viendo ahí, ¿será que tus talentos en este momento ya no te sirven simplemente porque no te están viendo en una iglesia, porque no te está viendo un pastor, un líder en este momento? ¿O será que desde tu lugar de residencia, tu hogar, tu casa, donde estés en este momento, será que estás mostrando esos talentos que Dios te dio? Esa es la inquietud que te quiero dejar el día de hoy, o que el Señor más bien quiere empezarnos a hablar el día de hoy. Utiliza tus talentos, no los utilices solamente alrededor de 4 paredes, es decir, hablo de iglesia como 4 paredes en este momento. Recuerden que hace 8 días hablamos que la iglesia somos cada uno de nosotros, no son 4 paredes. Entonces, en el momento en que nos tenemos que cerrar este establecimiento llamado iglesia, y estamos en nuestra casa, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para mostrar el Señor? Como les decía hace 8 días, para hacer avanzar el reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar quietos simplemente ahí? ¿O vamos a empezar a actuar? ¿Vamos a empezar a movernos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Quiero que me acompañen ustedes ahí a Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice que todo lo que hagamos, sea en palabra o en hecho, lo hagamos de todo corazón como para el Señor. Esta frase siempre me hace recordar mucho a nuestro pastor Guillermo, porque él siempre que hacíamos algo, él nos decía, hagámoslo como para el Señor. Y eso es lo que nos está diciendo Colosenses 3:17. Hagámoslo para el Señor. ¿Será que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Él? Entonces, si lo hacemos para Él, no solamente tiene que ser de palabra, ¿cierto? Sino que tiene que demostrarse con hechos también. Y para Él, no para mostrarnos quiénes somos nosotros, que somos los berracos, que hacemos, que es... No, sino que sea para el Señor. Siempre que sea para glorificar su nombre, que sea para honrarlo a Él, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir aquí leyendo. Vamos en el versículo 5. Daniel capítulo 6 versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Entonces los que siempre cepillamos al jefe, al pastor, al líder, ¿cierto? Porque siempre queremos solo mostrarnos, y cuando queremos ser piedra de tropiezo para las personas que realmente le quieren servir al Señor de una manera honesta y transparente, entonces empezamos a buscar el quiebre en Él, pero entonces empezamos a cepillar primeramente ¿a quién? A la cabeza para que nos oiga, para ser sutiles, para que no digan, ay, es que este tiene envidia, sino que entonces estos diputados fueron muy sutiles. Así es el enemigo, ¿cierto? O así es como el enemigo utiliza a ciertas personas también para que sutilmente entren a nuestras vidas y empiecen a meter cizañas en lo que estamos haciendo. Entonces dice, versículo 7: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces ellos dijeron, como sobre Daniel no encontramos ningún tipo de falta, ¿cierto? Porque es un man que está ahí, mejor dicho, súper justo, súper responsable con todo las tareas que se le imponen. Entonces busquémosle el quiebre. El único quiebre que encontraron para hacerlo caer fue su fe, ¿cierto? Fue su fe y su relación con Dios.
Entonces sabían que ahí le iban a buscar el quiebre a Daniel. Entonces le dijeron al rey Darío que sacara, por decir alguna ley, donde durante 30 días absolutamente nadie podía pronunciar o entrar en relación con un dios, ¿sí?, que no fuera el rey Darío, porque para ellos el rey Darío era, pues en ese tiempo era como un dios, era el que daba las órdenes, era el que, mejor dicho, movía absolutamente todo. Entonces dijeron, listo, vamos a sacar, rey Darío, tú eres el único que nos puedes dar órdenes, a ti eres el único que debemos rendir cuentas, entonces saquemos una ley donde diga que durante 30 días absolutamente nadie puede rendir tributo o puede hacer absolutamente nada o levantar ningún tipo de oración a otro dios que no seas tú. Entonces, como entraron tan sutilmente, el rey Darío pues no le vio inconveniente, y claro, pues como lo halagaron a él, dijo, no hombre, pues claro, que me alaben a mí, que me sirvan solamente a mí, listo, y les firmó el edicto o la ley, ¿sí? Les firmó esa norma. Entonces, ahí empezaron ellos, como les digo, a buscarle el quiebre a Daniel, ¿cierto? Entonces, versículo 6, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9, dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser provocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición, ¿cierto? Entonces él fue engañado por estos diputados, 120 diputados, y firmó el edicto. Aquí era como si fueran 120 contra 1. Entonces el voto de 120 que querían buscarle el quiebre de Daniel contra el voto de Daniel. Entonces pues lógicamente ganaron ellos. ¿Listo? Me están preguntando aquí que cómo era el pasaje de Colosenses. Colosenses 3:17, Lucenit. Colosenses 3:17. ¿Listo? Bueno, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Qué vemos acá? Daniel se asustó por la ley que sacaron. Él tenía claro a quién le servía a él, ¿cierto? A quién debía servirle y quién era el que le proveía, quién era el que le daba todo en su vida, ¿cierto? Que era Dios. Y sin importar este edicto que sacaron, él que hizo, lo primero que hizo fue ir a su cuarto, abrió las ventanas de su cuarto que daban frente a Jerusalén y se arrodilló a orar, ¿cierto? Yo les pregunto a ustedes, muchachos, y tú que me estás viendo en este momento, ¿será que con las circunstancias que están pasando, a nosotros, yo lo veía o lo asociaba mucho porque a Daniel le dijeron, esta ley que sacaron fue durante 30 días. ¿Cuánto llevamos en cuarentena nosotros? Si no estoy mal, la cuarentena se declaró desde el 20 de marzo, si no estoy mal. Y prácticamente, pues dicen que hasta el 13 de abril, pero casi que es un mes. Yo lo asociaba con estos 30 días que nos habla la palabra, ¿cierto? 30 días donde le dijeron, nadie puede alzar sus ojos, su mirada, su voz hacia otro Dios que no sea el rey Darío, ¿cierto? Todo el mundo habla del coronavirus en este tiempo, todo el mundo hablamos del coronavirus. Pero ¿cuántos hablamos del Señor en estos tiempos, en estos días que llevamos acá en casa, en cuarentena? ¿Cuántos estamos promoviendo el nombre de Dios? ¿Cuántos estamos evangelizando? ¿Cuántos estamos llamando a las personas que nos conocen, a nuestros amigos, para darle una voz de aliento, de ánimo, como lo decía hace 8 días? ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cierto? Daniel sí, lo primero que hizo fue irse a arrodillar y orar. Dice que oraba 3 veces
3 veces al día. ¿Cuántas veces le estás dedicando a Dios tú que estás ahí en casa? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto le estás dedicando de tiempo a Dios? Es la pregunta que te hago en este momento. Quiero que vayas al Salmo 55:16. Salmo 55:16. ¿Tú lo tienes ahí? Salmo 55:16. Vamos a leer. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Versículo 18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, y aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, a Jehová, y Jehová me salvará. Clamemos al Señor. La palabra, el salmista nos dice: clamemos al Señor y Él nos librará, Él nos salvará, ¿cierto? Tengamos muy pendiente de eso. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Daniel no era por decirlo de alguna manera, Daniel no era un cristiano del público. Daniel era un cristiano, lo que llamo yo, de bajo perfil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él iba, se encerraba en su cuarto, en su habitación, y se arrodillaba a orar, a hablarle al Señor, a hablarle a Dios, ¿cierto? Pero ¿cuántos de pronto somos? Yo siempre tengo una frase que digo: es muy fácil ser cristiano en la iglesia, ¿cierto? Es muy fácil levantar las manos en la iglesia porque nos están viendo. Pero ¿cuántos verdaderos cristianos estamos afuera, estamos en la calle, o en este momento estamos en la casa, donde un líder, donde un pastor nos está viendo, ¿cierto? Donde un ministro nos está viendo? Aquí es donde realmente vemos quién es quién realmente está con el Señor por amor a Él, porque tiene claridad en el propósito que Dios tiene con nosotros. Acá es donde nos damos cuenta de eso. Vamos a seguir leyendo. Dice, vamos al versículo 11. Daniel capítulo 6, versículo 11. Daniel capítulo 6, versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombres fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo: verdad es, conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vamos hasta ahí. Acá dice que estos 120 diputados, bueno, yo le puse el nombre de diputados como para que nos entendamos un poquito mejor, esté más claro. Dice que estos 120 diputados empezaron a hacerle seguimiento a Daniel porque sabían en dónde le iban a buscar el quiebre, y se fueron precisamente a su casa, a su cuarto, donde sabía que él se iba a arrodillar a orar, y exactamente eso sucedió. Entonces se fueron donde el rey Darío y le dijeron: mira, Daniel está quebrantando la ley que tú firmaste, la norma que tú firmaste, que no, durante 30 días nadie podía alzar su voz, ni sus manos, ni nada a otro Dios que no fueras tú, y está quebrantando.
Entonces tenemos que tomar medidas contra eso. Mi pregunta es, estos 120 diputados fueron y hallaron, ¿cómo hallaron a Daniel? Lo hallaron en la presencia de Dios, ¿verdad? Si, hablemoslo así, si la pastora fuera en este momento a tu casa, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría en la presencia de Dios? ¿O cómo te encontraría? Eso hablando humanamente. Pero Dios que está ahí todo el tiempo, ¿cómo te está viendo? ¿Cómo te está encontrando? ¿Te está encontrando buscándolo a Él? ¿Buscando su presencia? ¿O simplemente te estás dejando llevar por los trabajos de la universidad, del colegio o el trabajo secular que tenemos? ¿Será que nos estamos dejando llevar por las ocupaciones del día a día y estamos colocando como excusa simplemente para alejarnos de la presencia del Señor, para no estar en contacto con Él? Ahora bien, quiero ser claro, no estoy diciendo que dejes de hacer trabajos, que seas irresponsable con tu estudio o con tu trabajo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es un tiempo donde debemos equilibrar las dos cosas, mi trabajo, mi estudio, con mi relación con Dios, con ir a la palabra de Dios, con estudiar la palabra, con sentarnos a escuchar estos mensajes por internet, ¿cierto? Esto es pues un esfuerzo grande que yo sé que la pastora está haciendo, nosotros estamos haciendo, todos como iglesia estamos haciendo, pues porque muchos de pronto no teníamos muy en claro la tecnología, cómo hacerlo, cómo va a ser, pero lo estamos haciendo pues, con amor para el Señor. Siempre para Él, para poder no dejar de llevar su mensaje, ¿cierto? Entonces, vuelvo y te pregunto, ¿cómo te está encontrando el Señor en este momento a ti, en tu casa? ¿Te está encontrando buscándolo a Él, sediento de su palabra? ¿O cómo te está encontrando? O como digo yo, ¿te está encontrando mal parqueado? ¿Ah? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en este momento? Esta es la reflexión que el Señor nos está haciendo en este tiempo, ¿verdad? Entonces, me ponía yo a pensar cómo fuera donde pusiéramos cámaras en cada una de las casas de nosotros. ¿Qué veríamos? ¿Cómo nos encontraríamos? Aquí mirando, venga a ver, miramos a Juanito, Pepito, venga, uy, mire lo que está haciendo, uy, lleva 3 días sin orar. ¿Será que encontraríamos eso? O por lo contrario, que yo espero que sea así, nos llevaríamos una sorpresa de decir, uy, qué berraquera, mire este chino cómo ora. Mire, este chino está súper metido con el Señor, sin importar que nadie lo esté viendo, sin importar que no esté en 4 paredes, que no esté en la iglesia, sin importar eso, está levantando sus manos, está orándole al Señor, está llamando a sus amigos, les está compartiendo un versículo. Eso espero que si colocáramos cámaras, que eso encontraríamos. Vamos a ir avanzando porque ya pues el tiempo está apremiando. Íbamos en el versículo... Vamos al versículo 14. Entonces, Daniel, capítulo 6, versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pasó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado, o sea, puede ser cancelada. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje? De que para el rey Darío era muy especial, vuelvo y digo, porque siempre fue testimonio vivo de cómo trabajar honestamente, fue muy honesto, muy justo, muy recto, como lo he venido hablando. Entonces el rey Darío tenía mucho aprecio por Daniel, ¿cierto? Pero como lo hicieron caer y firmar esta ley, sin darse cuenta, él miró por un lado y por otro cómo salvarlo para no arrojarlo al foso de los leones, que era el castigo por haber incumplido esta ley. Pero ahí le cayeron los 120 diputados, le cayeron contra, le dijeron: qué pena, pero usted firmó esto, lo tiene que hacer cumplir, ¿cierto? Entonces ahí se vio sin salida el rey Darío. Versículo 16. Daniel capítulo 6 versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Fíjense aquí algo muy súper especial.
El rey Darío no creía y no conocía al Dios de Daniel, pero por su testimonio, en el momento que lo echaron, lo iban a echar al foso de los leones, le dijo, pues si tú tanto crees en él y él tanto te ha ayudado, pídele a él que te libre de los leones, ¿cierto? O sea que había algo especial ahí, porque Daniel ya había logrado impactar al rey Darío con su testimonio, ¿cierto? Con ese Dios vivo que lo seguía. Fíjense en eso especial. Dice versículo 17, Daniel capítulo 6, versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acercara a Daniel, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, sin ayuno, sin instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se fue el sueño. Es decir, acá dice que el rey Darío estaba, en otras palabras, se entristeció mucho, pues al haber tomado la decisión que tomó de echar a Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? Vuelvo y digo, porque le tenía mucho aprecio, porque sabía que era un hombre que cumplía a cabalidad con la tarea que él le había asignado, y le dolió mucho. Por eso dice que no pudo dormir durante toda la noche, no comió, no colocó música como siempre mandaba colocar música. Es decir, yo creo que esa noche durmió mejor Daniel en el foso de los leones, con los leones, que el mismo rey Darío, que estaba en su camita, que estaba bien. Él no pudo dormir, no tuvo tranquilidad, mientras que Daniel sabía con quién estaba, él estaba con Dios. Versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Sí ven la preocupación del rey Darío? Él estaba súper preocupado, él guardaba la esperanza de que los leones no se hubieran comido a Daniel, ¿cierto? Que no se lo hubieran tragado, que no lo hubieran devorado. Aunque dicen que cuando echaban a alguien en el foso de los leones, ni siquiera habían terminado de caer al foso cuando ya los leones lo habían devorado, ¿cierto? Pero más sin embargo, sabiendo eso, en la lógica humana, que ya debería estar destrozado por los leones, el rey Darío guardaba una esperanza. Fíjense el legado que ya Daniel le había dejado al rey Darío, ¿cierto? Ya le había dejado un legado de aprender a tener esperanza, de tener fe. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, muchachos, en este tiempo. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Eso estamos llamados a hacer. Tenemos que llevar luz donde hay tinieblas, a llevar luz donde aquellos que no conocen todavía al Señor, ¿cierto? Eso estamos llamados a hacer, más en este tiempo. Estamos teniendo este tiempo que Dios también permitió con un propósito grande, y es para llegar a esas personas que todavía no lo conocen a Él. Ahí tenemos ese desafío, muchachos. Dice, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Sí se fijan tan tremendo esto? Por eso esta charla se llamaba Durmiendo con el enemigo. Daniel tuvo que dormir toda una noche con el enemigo, ¿cierto? Pero Daniel tenía claridad de quién era su Dios, que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Yo no sé, chico, si en este momento, o tú que me estás viendo en este momento, si tal vez en este momento estés durmiendo con el enemigo, que tal vez esta sea esa noche donde has tenido que dormir con esos leones porque no encuentras solución a tus problemas y simplemente estás ahí,
te echaron al foso de los leones en ese momento. Yo no sé si tú estés, vuelvo y te repito, durmiendo con el enemigo en este momento, pero quiero decirte algo, así como lo hizo Daniel, él tuvo claridad de quién era Dios en su vida, de que Dios es todopoderoso, de que para Dios no hay nada imposible, y su única arma era orar, 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 orar todo el tiempo, ¿cierto? Ninguna arma forjada contra mí prosperará, ¿cierto? En todo momento orar, orar, reclamar, ¿cierto? Declarar la palabra del Señor. Eso es lo que nos libra, eso es lo que nos saca al otro lado. Vuelvo y te digo, yo no sé cuál sea tu situación en este momento, si sea económica, si sea de salud, si sea problemas con tus papás, si sea en tu colegio, en tu universidad, si no sé dónde, como si no vieras esa luz al final del camino. Pero quiero decirte, así como Daniel, aún estando allá en el foso con los leones, para Dios no hay nada imposible. Dice que Dios mandó un ángel mandó ángeles y cerraron la boca a los leones para que no le hicieran nada a Daniel. Daniel pasó toda una noche en el foso con los leones, pero aún así no le tocaron, no le hicieron absolutamente nada, ni un rasguño. Lo vamos a leer en el siguiente versículo. ¿Por qué? Porque el Dios vivo, al Dios al que él creía, al que él alababa, adoraba todo el tiempo, ese Dios lo libró de esos leones. Y ese mismo Dios, dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Entonces ese Dios de Daniel, como libró a Daniel de esos leones, ese mismo Dios es ese mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Y Él te va a librar de esa noche con los leones. Sin importar que estés durmiendo con el enemigo, Él te va a librar de esa situación económica. Él te va a librar de esa situación de salud, de ese quebranto de salud. Para Dios no hay nada imposible, vuelvo y te digo. Dios es un Dios sanador. Él te va a sanar en este momento. Él te va a librar, así como lo hizo con Daniel, te va a librar. O lo que te digo, Él te va a dar gracia delante de esos profesores para que te ayuden, para que te expliquen mejor, si es que es por cuestión de estudio. Es decir, o en ese trabajo. Si no tienes trabajo en este momento, Dios te va a dar la gracia para que cuando termine todo esto te llamen y te den algún trabajo, aún desde trabajo en casa. Entonces tienes solamente que creer en la palabra, creer en Dios y Él lo va a hacer. Para Dios no hay nada imposible, vuelvo y lo repito. Vamos ya para finalizar. Versículo 23. Daniel capítulo 6, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión, ningún rasguño le hallaron a Daniel. Versículo 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos. Es decir, llamaron a los 120 diputados por acusar a Daniel y los mandaron fue a ellos en el foso de los leones. Sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Sí? No, ni siquiera terminaron de caer y ya los devoraron. Versículo 25. Daniel capítulo 6 versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Versículo 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Qué tremendo este versículo, estos dos versículos. No sé tú que estás viéndome en este momento, que estás escuchando este mensaje de parte del Señor, pero es tremendo, o sea, ver cómo una persona impía, una persona que no conozca a ese Dios vivo, y que por tu testimonio, ¿cierto?, llegue a los pies de Cristo. Qué desafío tan grande el día de hoy, qué desafío para ti que me estás viendo.
por tu testimonio, ¿cuántos van a llegar a los pies de Cristo? Tenemos una responsabilidad muy grande. El rey Darío sacó una norma, una ley, y era de que todos debían seguir el Dios de Daniel, a un Dios vivo, dice. Versículo 27. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reino de Ciro el persa. Yo quiero decirte en esta hora, no pongas en juego tu integridad. Porque como te repito, no te alcanzas a imaginar la responsabilidad tan grande que tenemos con el solo hecho de llamarnos, de hacernos llamar cristianos. No solamente es decir yo soy cristiano, es llevar en alto el nombre de Dios, es llevar en alto su nombre, para que muchos se conviertan a Él, para que muchos se vuelvan a Dios. Aún tal vez los que conocieron a ese Dios vivo se apartaron. Hoy el Señor te está haciendo un llamado especial, y te está diciendo: hijo, hija, vuélvete a mí, vuelve tu mirada a mí. Porque desafortunadamente a veces los que nos decimos llamar cristianos somos los primeros que estamos siendo piedra de tropiezo para que muchos se aparten, para que muchos se alejen. No solo de una iglesia, sino de Dios. Entonces miremos la responsabilidad tan grande que tenemos. Volvamos nuestra mirada a Dios con rectitud, con integridad. Volvamos a la oración, si es que la hemos dejado, o si la hemos hecho a medias. Volvamos nuestra mirada a Dios. Para terminar, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Siempre exaltar el nombre de Dios. Siempre tener el nombre de Dios en alto. Chico, que absolutamente nadie tenga en poco tu juventud. No, tú mismo no le cortes las alas a Dios, porque a veces creemos que porque somos muy jóvenes entonces no podemos hacer la obra del Señor. No, eso está para fulanito que lleva 20 años en el evangelio, que lleva 20 años en la iglesia. Yo no, yo todavía estoy muy joven, todavía tengo mucho tiempo por delante, mucha vida por delante. Vivamos el hoy como si fuera el último día, muchachos. No sabemos si mañana vamos a estar, pasado mañana vamos a estar, no sé. Y no es que sea negativo ni que te esté enviando malos pensamientos o cosas malas, no. Solamente que hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces el llamado que Dios nos está haciendo es a que realmente lo busquemos a Él, que seamos testimonio vivo de Él, de sus obras, de sus milagros, de sus prodigios, y que empecemos a andar y a caminar realmente como Él quiere. Muchachos, y tú que me estás viendo en este momento, ya para orar. Gracias. Te dejo esta frase para que la medites. Si oramos, veremos a muchos leones con la boca cerrada. Si oramos, veremos a muchos leones con la boca cerrada.
Si oramos, esos leones que están allá en el foso, donde tal vez nos encontremos en este momento, van a cerrar sus bocas, porque estamos en oración. Esa es la reflexión para el día de hoy, muchachos, y para ti que me estás viendo en este momento. La oración del justo puede mucho. Agradezcámosle a Dios, porque Dios tiene el control de todo, aún de esta circunstancia que estamos viviendo a nivel mundial. Dios tiene todo bajo control. Y lo único que está esperando Él es que volvamos su mirada a Él, de que abramos nuestra boca y que le agradezcamos y que le busquemos en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él está esperando. Nada más. Nada más. Yo quiero que cerremos este tiempo en acción de gracias. A Él que nos libró, a Él que nos salvó. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, como te lo decía al principio de este mensaje. Si estás ahí con tus papás, tómense de las manos. Si estás ahí con tu esposo, con tu esposa, tómense de las manos. Hijos, vuélvasen a los padres. Padres, vuélvasen a los hijos. Esposas a sus esposos. Esposos a sus esposas. Tómense un tiempo para agradecerle a Dios. Este es un tiempo donde Dios está permitiendo, no para que veamos la circunstancia, sino para que veamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Para que veamos lo que Él está haciendo y va a hacer con cada uno de nosotros. No veamos la circunstancia. Veamos a dónde Dios nos va a llevar. Yo estoy totalmente seguro que Él nos está llevando y nos quiere llevar a volver a su primer amor. A que seamos totalmente transparentes con Él. Porque al hombre lo podemos engañar, pero a Él no lo podemos engañar. A Él no le podemos decir mentiras, porque Él nos conoce, Él nos ve, Él nos escucha. Aún sin que hablemos, Él nos está viendo y nos está escuchando en todo momento. Cierra tus ojos, por unos minuticos, cierra tus ojos. Y ahí donde estás, siente la presencia de Dios. Siente su presencia. Siente su amor. Siente su misericordia. Siente esa oportunidad que en este momento nos está dando para reconciliarnos con Él. Y piensa, como te lo decía hace un rato, el Señor te está diciendo en este momento, ¿qué estás haciendo con los dones que te di? ¿Los estás echando en saco roto? ¿Los tienes de vacaciones? ¿O ahora más que nunca los estás usando como debes usarlos? El Señor te dice, este es el tiempo que yo estaba preparando para que saques a relucir tus dones. O tal vez tú que cantas todos los domingos en una iglesia, tal vez tu voz se apagó. ¿Por qué? ¿Por qué te dice el Señor? ¿Por qué no he vuelto a escuchar tu voz? Si este es el tiempo que yo estaba preparando para que me cantaras a mí. ¿Por qué no he vuelto a escuchar esa guitarra, ese piano? ¿Por qué no he vuelto a escuchar retumbar esa batería? O el bajo, o el instrumento que sea. ¿Por qué no los he vuelto a escuchar? Si yo estoy sentado en este momento, esperando que tú lo toques para mí. ¿Por qué no te he vuelto a escuchar predicar?
porque se cerró una puerta de 4 paredes. Y yo te digo, hijo, hija, este es el tiempo que realmente estaba preparando para escucharte predicar el Evangelio, para escucharte hablar de mí a toda criatura. Id y hacer discípulos. Y la palabra no dice necesariamente que encerrado en 4 paredes hace los discípulos. Este es el tiempo que yo estaba preparando, dice el Señor, para que hables de mí. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta palabra, Dios, que trajiste a nosotros en este día, Señor. Te doy gracias, Padre, porque yo sé lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, porque yo sé lo que estás haciendo en cada uno de los hogares, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de oportunidades y nos estás dando la oportunidad de volver nuestra mirada a ti, Señor, de volver nuestros corazones a ti, Señor, con rectitud, sin envidias. Gracias, Señor, porque tú nos estás dando la oportunidad, Señor, de mirarte a ti, solo a ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y nos sigues enseñando, Señor, que somos el cuerpo de Cristo y de que absolutamente cada uno de los que estamos en la iglesia en este momento, Señor, somos importantes para ti, Señor. Tenemos la misma importancia, Señor. Y aún los que están llegando y los que han de llegar, Señor, son importantes para ti, Señor, para este cuerpo. Somos tu iglesia, Señor. Yo sé que tú nos vas a mostrar, Señor, y nos vas a seguir revelando que 4 paredes no hacen tu iglesia, Señor. Que los que hacemos tu iglesia somos cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas en esta hora, por tocar nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por reargüir los corazones de cada chico, Señor, de cada persona que está allí. Yo te pido, Señor, que esta semana que viene, Señor, que entra, tú sigas hablando de una manera sobrenatural a nuestras vidas, Señor. Que sigas tocando nuestros corazones, que sigas inquietando nuestras vidas para que te busquemos en la mañana, al mediodía y en la noche, Señor, como lo hago hoy. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los chicos, Dios, que está allí en su casa en este momento, Señor. Yo te pido, Señor, que los guardes, que los cuides en el hueco de tu mano, Señor. Pero también, Señor, te pido que los inquietes, Dios, a traer un despertar, Señor. A traer un despertar. Que ellos entiendan, Señor, el llamado tuyo, Señor, no de un hombre, sino el llamado tuyo, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor, porque yo sé que cosas grandes vienen, Señor. Te doy gracias, Dios, por cada una de las personas que están en este momento escuchándonos, viéndonos, Señor, a través de las pantallas. Cada una de las personas de los hogares allí representados, Señor, bendícelos en gran manera, Señor. Guárdanos a todos, Señor. Guárdanos de toda enfermedad. Guárdanos de todo plan del enemigo, Señor, que quiera acecharnos, Padre Santo. En esta hora, Dios, yo pongo un cerco de ángeles protectores alrededor de cada casa, de cada hogar, Señor, de nuestra iglesia, Padre Santo, y declaro en el nombre de Jesús que tú nos levantas, que tú nos proteges y que llevas, Señor, a nuevos pastos. Gracias, Padre Santo. Infinitas gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Señor. Líbranos, Señor, y guárdanos, Dios. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Enséñanos a ser misericordiosos como tú lo eres, Señor. Y enséñanos en este tiempo, Señor, a vivir en familia, como verdaderas familias, Señor, conforme a tu palabra, Señor, y conforme a tu voluntad. Gracias, Padre Santo, por este hermoso tiempo, por tu palabra, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Dios. Tú eres nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios.
Gracias, Padre Santo. Guarda a todo el mundo, Señor, del mal, Señor. Guárdanos, Señor, de toda enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, te doy muchas gracias por estar allí conectado, por estar con nosotros. Gracias de parte de nuestra pastora Miriam. Gracias de parte de cada uno de los líderes, pastores, servidores de nuestra iglesia. Quiero extenderte esta invitación para que compartas este video a tus conocidos, a tus amigos. Solamente da ese clip, compártelo y estamos haciendo avanzar el reino de los cielos. Bendigo a la casa del alfarero por su obra, por su corazón y por todo lo que está haciendo, por todo el apoyo que está dando en este momento espiritual para cada uno de nosotros. Te bendigo ahí donde estás. Bueno, nada, no me queda nada por decir, sino que sea una excelente semana. Mañana 10:30 nuestro mensaje dominical, 10:30 de la mañana. Espero que estén ahí con nosotros también. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, familia. Dios los bendiga, los extrañamos mucho. Esperamos podernos ver pronto físicamente. Y bueno, hasta que Dios lo permita, pues seguiremos por este medio compartiendo con cada uno de ustedes el mensaje y la palabra del Señor. Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo. Chao, chao.